Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Muy buenas, estamos disfrutando desde la semana pasada de un maravilloso café con micro con el profesor Alain Mogué. Nos acompaña también el profesor César Fernández de la Universidad Jaume I de Castellón, que es quien ha invitado y quien nos ha traído el placer de poder disfrutar del profesor Alain Mogué, que es el director de la Licenciatura Europea en Comunicación e Información en la Universidad Católica de Toulouse, en la Cato de Toulouse. Y había quedado ese café con micro en un momento muy interesante porque, bueno, habíamos abordado el problema de Rusia con Ucrania, Crimea, como Khrushchev, bueno, desde el 56, a partir de un regalo, pues de aquellos polvos bien estorlodos. Esto nos había llevado al Brexit, a la situación de Europa. ¿Cómo usted describía el papel de Reino Unido? Un saludo a nuestros amigos de la pérfida Albion, a nuestros amigos ingleses que nos escuchan, cómo Reino Unido ha estado actuando como una cuña dentro de la Unión Europea, digamos, poniendo trabas a muchas decisiones y dificultando a veces esa unión. Y el momento actual donde usted configuraba, bueno, pues 4 potencias, donde India, China, Rusia y Estados Unidos parece, con distinto peso seguramente, pero parecen claras, ¿no?, que se van a repartir el poder mundial, y cómo la Unión Europea tiene que decir si quiere ser mayor o no. Antes que nada quisiera saludar a todos los oyentes y efectivamente es un caso que me parece importante porque se trata también del porvenir de nuestros hijos. Estábamos hablando de Estados continente. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y es un continente. Rusia solo tiene 150 millones, pero es un continente. India va a tener 200 millones de personas más que China dentro de 10 años. Se va a volver en el primer Estado-nación, ¿no? Estamos hablando de Estados-nación, de más población en el mundo. Y China seguirá teniendo una población de 1.250 millones, etc. Son estados continente. Nosotros, si, como decía Ortega y Gasset en su tiempo, si consideramos Francia, España, Italia, Alemania por separado, no son realidades consubstanciales. Es la palabra misma que empleó. Hace 100 años. Sí. Ya lo decía Ortega. Por eso que también la historia, la geopolítica, lo hemos olvidado, pero ¿cuál es el interés que tenemos? Que no sea de la manera que vivimos actualmente, lo admito, pero la realidad es que por separado, frente a los estados continentes, no somos nada. Necesitamos juntos, porque el famoso también un elemento de física, el efecto de masa crítica, ¿no? Y en el sentido inverso, el efecto de escala, que nos permitirá juntos realizar algo. Porque esto es obviamente necesario. Entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos ingleses? Y yo puedo confesar que les tengo manía, sí, porque todo el tiempo que viví, durante más de 20 años en Bruselas, ha sido, yo diría, con el ritmo de los no británicos a todo, pero mi familia originariamente procede de Cornwall, de la isla, de la gran isla, ¿no? Pero no somos ingleses, somos celtas, cuidado, que conste. Son como los asturianos de nuestro amigo César. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Es que los ingleses, en el momento en que los países de la Unión Europea quisieron reunirse con, una visión de integración final, ¿de qué tipo? Poco importa. Integración un día, sin poner ni fecha ni modelo, firmaron los tratados de Roma. Los ingleses en este tiempo luchaban para construir otro modelo que se firmó en Estocolmo en 1960. Y de ahí nacieron 2 organizaciones europeas con 2 organizaciones
y sobre todo objetivos totalmente opuestos. Había por un lado la unión aduanera con los tratados de Roma y los 6 países fundadores, entre los cuales los 3 del Benelux, más Alemania, Italia y Francia, que querían que poco a poco se integrara y llegar a algo integrado. Y del otro lado había los ingleses con 7 países que decían que no, que la construcción europea no debía ser otra cosa que una zona de libre cambio, únicamente, yo diría, económica, sin ningún afán de integración. Entonces, ¿qué pasa? Un supermercado. Un supermercado, vamos a decirlo así, efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que los ingleses son verdaderamente gente realistas, ¿no? Se dieron cuenta rápidamente que lo suyo no funcionaba como funcionan los de al lado, y que los de al lado no habían conseguido destruirlos o ponerles suficientes piedras en el camino para que no funcionara con la creación del ALE, la Asociación Europea de Libre Cambio. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron su ingreso en la Unión, porque también vamos a llamar a Churchill de nuevo, que decía, yo no me conozco enemigos, si tengo enemigos o los aplasto o hago mis aliados si no consigo aplastarlos para destruirlos desde el interior. Es lo que han hecho. Han venido, el general de Gaulle en un principio les dijo que no, en 1973 el presidente Pompidou los admitió. Y desde el 73 hasta hoy en día, con la guinda sobre el pastel del gran ensanchamiento que tuvo lugar en 2015, cuando hicieron ingresar de repente y juntos 10 estados nuevos, 10, ya que el sistema funcionaba mal con 15, con 25 ya lo bloquearon. Entonces, esto en 25, desde el 73, es no, y lo que sufrió Solana, el alto comisario, quiso verdaderamente transformar un poco la Unión Europea, este ectoplasma económico. No olvidemos que la Unión Europea es el primer centro de producción y de consumo en el mundo, juntos, por separado no, por supuesto, pero juntos, primer centro de producción. Somos un monstruo económico, enanos políticos. Entonces, los ingleses, cada vez que dábamos un paso hacia la construcción de un ente que sea una potencia, era no. Bueno, entonces un día se dieron cuenta que habían realizado, imagino, entonces, y otros por otros motivos, pero entonces pidieron ellos el artículo 50 del Tratado de Lisboa que permita el egreso de un Estado miembro de la Unión. Bueno, pero querían hacerlo a lo suyo. Es decir, que yo tengo todas las ventajas, sino ninguna desventaja. Mantengo el supermercado, pero sí. Me evito las molestias de tener que verme con esta gente tan... Ninguna. Como decía Margaret Thatcher, ¿no? Que un día se quejaba que pagaban más que los demás, lo que no es verdad, en contrapartida recibían dinero. I want my money back. Transmedia. Estamos disfrutando de un café con micro con el profesor Alain Mogué y, aunque no lo parezca, también con el profesor César Fernández, a quien ahora le damos la palabra por si quiere comentar, formular alguna cuestión. Me pasa un poco lo mismo que la semana pasada, que yo cuando escucho a Alain me fascino y me encanta estar oyéndolo porque da una serie de claves que tienen que ver con la experiencia, pero también con la sabiduría y con el análisis, ¿no? Yo muchas veces digo en las aulas a los estudiantes que cuando se dediquen a consumir productos de comunicación, dados que ellos además en su día sean expertos en comunicación, pues que siempre apliquen una mirada crítica y analítica, esas dos vertientes, y muchas veces no lo hacen, no lo practican, no entienden ni siquiera lo que quiere decir eso, ¿no? Pues creo que Alain lo hace casi siempre por defecto y sobre las cosas más básicas, y eso es una riqueza enorme que muchas veces hemos perdido
las personas, ¿no? Es el tiempo. Es lo que decíamos. Y una cierta sabiduría, o lo que a mí me gusta y escuchar. más. Y más que la palabra sabiduría, me gusta la francesa de sagesse. Una sagesse que combina el saber, la humildad. El saber y a la vez la humildad. La tranquilidad. La humildad. Creo que eso. Mucha gente un día tuve la suerte y el honor de entrevistar a Dalí. A Salvador. A Salvador Dalí, sí. Salvador ¿Dónde? Dalí. ¿Cuándo? En aquel entonces yo era joven practicante en la televisión francesa y había un señor que se llamaba Jean-Christophe Averty, que había decidido realizar una emisión de 1 hora y media sobre Salvador Dalí, y una emisión, como bien lo saben ustedes, en televisión, para tener una emisión de 1 hora y media nos hemos quedado casi un mes conviviendo con Dalí en Portligard. Y entonces, dentro de las cosas que salieron a un momento dado, estamos hablando del año, más o menos. Estamos hablando del año 71, 70, 71, Hace un ratito. no, antes, 68, 69. Y es decir, eso demuestra, eso que para que todo el mundo sepa cuál es Del mi siglo edad. pasado. Sí, ya nací el siglo pasado, pero tú también, no te lo olvides. Hemos nacido todos en el siglo pasado. Empezamos a tener ahora los estudiantes del siglo XXI. Hasta nuestro monitor es del siglo pasado, ¿verdad, Javi? Sí. Ay, bueno, no te preocupes, que esto nos toca a todos, aquí por lo menos. Bueno, pero entonces, Salvador Dalí, en un momento dado, un periodista le preguntó: ¿y qué opina usted sobre Marx? Dice: es un genio. Se ha equivocado en todo. Bueno, yo aquí evidentemente es una salida. Lo cual no es cierto. No, por cierto. Pero es un genio. Es decir, que es una salida a la Dalí. Pero hoy en día me temo que si los estudiantes no integran lo que ustedes les enseñan, es tener distancia, espíritu crítico, no considerar que porque la mayoría piensa que es... Bueno, no olvidemos nunca que Hitler llegó al poder a través de las urnas. Bueno, entonces, no confundir lo cuantitativo con lo cualitativo. Entonces, si no integran esto, los, yo diría, industriales de las falsas noticias... Ortega decía que las masas se nos iban a volver en contra, es decir, que el dar la voz a la gente, que lo cuantitativo lo adueñara a todo, terminaría teniendo consecuencias. Es decir, que sí. Él era un defensor de las élites en determinados ámbitos, es decir, que había expertos que debían conducir, se le ha criticado pues por elitistas, se le ha criticado, bueno, sí, pero sí que está habiendo algo de eso, es decir, la masa como tal, esa crítica, por definición. La masa no es tonta, la masa se atontea, no sé si existe la palabra, pero mira, es que hay un movimiento de anarquismo filosófico que se había particularmente desarrollado se había desarrollado en Italia, y un día el que encabezaba en aquel entonces esa escuela se llamaba Rossi, pidió un lugar para instalar una colonia ideal, y fue el emperador de Brasil quien le ofreció un sitio en Brasil y creó algo que se llama la Cecilia. Bueno, entonces había puesto en marcha una sociedad ideal donde estaba totalmente a favor del voto de la mayoría, pero decía, para que la mayoría pueda verdaderamente votar en conocimiento de causa, ha de ser informada y educada. Hoy en día, para que la masa vote a favor de lo que te gusta, hay que desinformarla y deseducarla. Bueno, darle un modo de consumo, algo listo para consumir. Estamos en el mundo del consumo, entonces no tengo nada en contra, no es filosófico, no es religioso, no es ideológico, pero sí esto es, si puedo solo
despertar la idea de que él puede ser a un momento dado más inteligente, más provechoso de pensar por sí mismo, creo que esto será un paso hacia adelante, porque si no, venir con toda la muchedumbre que piensa como todo el mundo, la frase de Valkyrie Yourcenar, de la cual hemos hablado la semana pasada. Transmedia. Esteban Galán. Estamos terminando el segundo Café con Micro con el profesor Alain Mogué. Hemos tratado la semana pasada la cuestión de Rusia y Ucrania. Hemos empezado este Café con Micro con el Brexit. Me gustaría saber qué España se encontró usted a final de los años 70, porque usted pasó por aquí algunos ratitos. Y si eso nos puede servir para explicar, entonces era un cambio de paradigma que usted vivió, pues no sé si en primera línea, pero ahora nos contará, y qué parte de ese aprendizaje nos puede servir para la actualidad, donde, bueno, pues hemos hablado la semana pasada de lo que le ha costado llegar desde Toulouse a Castellón, ha vivido pues la revuelta de los chalecos amarillos cortando la frontera, a los CDR, los autodenominados Comité de Defensa de la República Catalana, pues cortando la autovía también. Entonces, un momento de muchas protestas, de muchas luchas internas, de tensiones, que puede, digamos, rimar, la historia no se repite, pero sí que rima a veces, sí que puede rimar con lo que ocurría en los años 70, que era una época que, aunque ahora edulcoremos y recordemos con una cierta... También se vivían muchas tensiones. Cuéntenos, ¿qué España se encuentra usted a finales de los años 70? Estamos hablando cuando usted llega aquí, después de la experiencia con Dalí, que nos contaba antes. Usted llega sobre el año... Yo llegué aquí más o menos en los años 75, 76, no me acuerdo exactamente. Franco ya fallecido. No, cuando llegué no había fallecido. Pues entonces, no. 75, él 75, fallece en noviembre del 76. 75 y 76. Él fallece en noviembre del 75, el 20 de noviembre, ¿no? Bueno, si no me recuerdo. Bueno, entonces yo llegué, me acerqué de una empresa española de Barcelona que estaba muy metida en los círculos más avanzados en materia de relaciones públicas que existían en España. Y en esta empresa me habían pedido acercarme para aportar la visión y la experiencia que yo tenía en materia de comunicación política. Y yo diría, como consecuencia del peso específico de esta agencia y de todo el movimiento que se iniciaba y que se preparaba y que se concretizó a la muerte de Franco, entonces me encontré uno de los pocos extranjeros, quizás, el único, en los equipos cercanos del presidente el primer ministro, Adolfo Suárez, y yo viví desde el equipo, donde había encabezaba con Rafael Ansón, el hermano del gran profesional que tenía como objetivo afirmar, anclar de manera definitiva la democracia. Había una serie de gente de muy, muy alto nivel, como Salvador Pons, como Gabriel Castro. Son profesionales que todavía, no sé, quizás no todos, pero bueno, que ejercen en unos ámbitos de comunicación política. Entonces, y Pablo Víger. Entonces, aquí tuve la oportunidad de tutear la historia. Y tutear la historia es decir que intentar de arraigar en este país una tradición democrática. Yo actuaba también un poco de empalme con la Fundación Konrad Adenauer, a la fundación alemana, democristiana,
pero lo que más importante es cómo, yo diría, como geopolítólogo lo veo. Le tengo y te lo repetí varias veces, una gran admiración para esa revolución legal que consiguió España. Creo que con el malinchismo que tienen los pueblos latinos, los españoles no se han dado cuenta que han dado una lección al mundo. Pasar, después de haber sufrido una guerra civil, con el trauma, porque el trauma permanecía a la muerte de Franco. No quería nadie que estallara de nuevo. Entonces, con todos los pasos, con todo lo que era esa unión sagrada, evidentemente descrestando lo que podía provocar problemas, en torno a la Moncloa, de todos los partidos, sean de derechas, o de derecha pronunciada, de extrema derecha casi, pero legalista, a la extrema izquierda legalista, esta manera de querer encontrar un denominador común para avanzar en el camino de la democracia, creo, es lo que llamo yo, a mi modesta medida, una revolución legal, porque ha sido una revolución. Desmontar lo que es el franquismo, yo diría, como sin haber provocado la más mínima algo o el más mínimo detonador que hubiera podido desencadenar de nuevo todo. Entonces, es una gran lección en comunicación política, en comunicación general y, sobre todo, en acción política y, en particular, repito varias veces que nunca se habla mucho de la gente que está detrás de las cortinas, que tuve el placer, el honor de conocer a Torcuato Fernández Miranda, gran doctor en Derecho y jurista. Hay quien le dice que es el verdadero padre de la transición, que hablan de Suárez como esa cara, como ese portavoz, ese interlocutor ante el pueblo necesario, pero quien teje y diseña la transición es Torcuato. Pero con todas las vocaciones que hay de portapalabras, y los que lo consiguen verdaderamente, hay que tener también un valor personal. Entonces, no, creo que sería demasiado reductor de decir que era el único. Ha sido uno de los pilares, efectivamente, de la transición. ¿Viste el exterior? Cuidado, aquí ¿Y qué no había? opino. ¿Qué caracterizaba a esa gente? ¿Qué había? ¿Qué adjetivo? ¿Había generosidad? ¿Había miedo hacia un... Miedo sí, indudable. ¿Hacia un nuevo enfrentamiento civil? Miedo sí, de que una coma mal Entonces, situada... el miedo puede ser positivo en cierta medida, es decir... Claro, porque te obliga a prudencia. ¿Ah? Pero el miedo, repito, de que una coma situada antes o después de la palabra pueda ser interpretada de manera que puede ser una chispa. Pero es que eso lo hemos perdido. Ahora hablas con la gente y dicen, no, aquí no va a pasar. Es decir, cuando usted oye, ahora mismo en Francia, quiero decir que sí, está pasando claro, una mismo. situación muy tensa con los chalecos amarillos, usted habrá oído compatriotas suyos diciendo, no, aquí no puede haber, ¿cómo va a pasar aquí? Es decir, esta frase se ha escuchado pues en Serbia, en Yugoslavia, a principios de los 90 hubo una guerra civil, se ha escuchado en muchos sitios donde luego ha habido conflictos, es decir, que nadie está inmune al enfrentamiento ni a la violencia, y cuando salta la chispa... Pero no lo quiere ver. No lo quiere ver porque la gente, todo lo que verdaderamente le va a poner piedras en su confort, en su manera de vivir, es como los esfuerzos, les cuesta. Entonces no lo quieren ver. Es decir, hay una teoría filosófica de un filósofo francés, de vez en cuando los hay también, sí, gente que piensa. Que se llamaba Condillac. Es la teoría de la rosa. Condillac decía, yo tomo una rosa, la pongo delante de mis ojos, la veo, por lo tanto existe. La pongo detrás, no la veo, para mí ha dejado de existir. Entonces, es exactamente lo mismo que está pasando. Pero cuando analizas lo que está pasando en Francia, por ejemplo, cuando leo yo en los periódicos que hay los tanques en los campos elíseos, es que no se trata solamente de una manifestación. Si hay tanques, es que en la mente de los que mandaron los tanques es que es una preinsurrección.
Hay que llamar las cosas por su... Bueno, ¿cómo cualificaron la gente en tiempos en que Millán del Bosque, el día del 23 de febrero, tan conocido, dijo a los tanques que estaban ubicados en Valencia, creo? Sí. Era capitán general Sí, de en Valencia, ¿no? Valencia. Sacó los tanques en Valencia. Sí. Entonces, sácanos. Y si no hubiera habido, eso no es obra de Torcuato, sino que el rey se vistió de lo único que le permitía la Constitución, de militar, y ordenó a los militares regresar a su cuartel. El milagro es que lo hicieron. Eso demuestra, y esto que nos guste o no nos guste a todos, aquí no se trata de tener a favor de alguien, no, es una gran lección política. Una gran lección política, lo repito, una de las más importantes quizás del siglo XX, que dieron de un pasaje de un sistema a otro, yo diría, de una manera apacible. A mí me da miedo, efectivamente, el retorno de ciertos extremismos, no solo en España, sino en la propia Europa y en el mundo en sí. Pero no sé hasta qué punto, pues eso, a los intereses generales, y muy particularmente a los poderes económicos, no les interesan más los estados democráticos que los autoritarios, de cierta manera. Mientras tanto les interesará, lo dejarán. Porque sabemos hoy en día que lo primero que te dicen los políticos, no hay otra solución. Pero te das cuenta, la diferencia entre nuestras generaciones, aquí hablo de lo que estamos aquí en torno a esa mesa. En mi tiempo, si odiabas al capitalismo, podías soñar sobre el comunismo. Si odiabas al comunismo, podías soñar con el capitalismo. Ahora te dicen que no hay otra solución que el que te obligamos a creer. Este New Future es un problema, Entonces, ¿cuál es la solución que van a encontrar, salvo el consumo incluso de las ideas, el listo para consumir, listo para pensar, ¿no? ¿Cuál es la solución que va a tener la gente? ¿Cuál es la solución que van a tener nuestros estudiantes? Si no les damos nosotros, tenemos una responsabilidad tremenda. Tenemos que despertarles, tenemos que abrir los ojos, no para imponerles cualquier visión, cuidado, sino para darles los instrumentos, y ese es instrumento que, con permiso, señores, yo considero que en materia de relaciones internacionales o intranacionales, porque, repito, y para concluir, si me permites, porque creo que se acaba la emisión. Sí, estamos ya fuera de tiempo. Bueno, perfecto. Así me va. Decir que ya ahora llegamos en un momento clave, creo, que si no encontramos una vía que no sea distinta de los ismos, que todos fueron creados en el siglo XIX, durante el decimonónico, y que la sociedad de hoy en día no tiene nada que ver con el decimonónico, y queremos absolutamente entrar el pie en un zapato, como decía Dalí, de dos, como decía el pointure en español. Dos tallas. Dos tallas, gracias. Dos tallas inferior a la mía. Entonces vienen te va a doler el pie. ¿Y qué pasa el día? Te tiras el zapato. Entonces esto. Creo que la responsabilidad tremenda que tenemos es ayudar a despertar, pero respetando absolutamente lo que es más respetable, es el ser humano. Profesor César Fernández, profesor Alain Mogué, ha sido un placer. Compartido, igualmente, señor. Desde luego. Compartido. Y gracias por esta invitación. Gracias igualmente. Muy bien, caballeros. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.